día de hoy he decidido prender la cámara para poder hablar de este caso, gracias a un seguidor que nos lo pidió, a Shrimptay. De por sí iba a traer otro que era de un asesino en serie peruano, pero lo vamos a dejar para más tarde. Este caso es muy conocido y de hecho hay 1 millón de videos respecto a ello. Así es, estoy hablando del caso de Junko Furuta. Esta joven de 17 años era una joven que trabajaba para poder solventarse a sí misma. Tenía un futuro muy prometedor porque era una estudiante excelente. Había muchas cosas que resaltaban de ella, pero lamentablemente en su aula estaba la persona quien sería el autor, quien iniciaría estos 44 días de tortura. Pero bueno, vamos a empezar con el video y espero que sea de su agrado. No se olviden también de que ustedes tienen dos opciones. Pueden ver el video, pueden escuchar esto como un podcast para que puedan saber cómo ha sido la historia, ¿no? Y espero que la forma en la que voy a narrarla les agrade. Así que empezamos. Junko Furuta, como mencioné, era un estudiante ejemplar que asistía a la escuela Yashio Minami y destacó por su responsabilidad, buenas calificaciones y su espíritu emprendedor, lo que la convirtió a ella en una modelo a seguir para sus compañeros y en una fuente de orgullo para su familia. Era una chica muy querida por todos sus amigos, la adoraban, no había ningún imperfecto con ella, era la clase de persona que podrías admirar dentro de tu aula. Sin embargo, también podríamos ver su capacidad de organización que le permitía compaginar con éxito sus estudios y su trabajo. También siempre mostraba una actitud positiva y perseverante ante los retos. Junko soñaba con ahorrar lo suficiente para poder financiar su viaje de graduación. Además, aspiraba a trabajar en el sector de la electrónica, un campo que a ella le interesaba por su innovación y oportunidades de crecimiento. Su madurez y su determinación eran muy evidentes y eso era algo que la caracterizaba a ella. ¿Cómo suceden las cosas? Si bien es cierto, mencioné de que había una persona dentro de sus clases que fue el autor prácticamente de este secuestro. Todo cambió el 25 de 1988, cuando Junko Furuta fue secuestrada mientras que regresaba a casa después de su trabajo a tiempo parcial. El secuestro fue planeado por 4 estudiantes de su misma escuela. Para empezar, Hiroshi Miyano, quien estaba obsesionado con ella. El chico había intentado hacer que ella le dé un sí para que sea su novia y en repetidas ocasiones Junko le dijo que no. Entonces, digamos que este tipo era como una clase de incel. Seguía insistiendo y reaccionó de una forma muy atroz. También junto con él estaba Yo Ogura, Shinji Minato y Yasushi Watanabe. Todos ellos eran conocidos por su historial delictivo, que incluía robos, extorsión y actos violentos. Ellos formaban parte de lo que conocemos como los Yakuza. Ellos pertenecían a un pequeño grado, no estaban en un rango muy alto dentro de la mafia. Igual aprovechaban esto para poder influenciar sobre las personas y asustarlas. Junko fue su víctima más letal, no fue la primera, pero sí fue a la que prácticamente la destruyeron por completo. Entonces, Hiroshi, el líder del grupo, tenía vínculos con este crimen organizado, lo que le permitió actuar con impunidad sin temor a las represalias. Lo que sucedió fue que Junko fue llevada a una de las casas de los jóvenes, situada en el distrito de Adachi, Tokio. La vivienda pertenecía a los padres de Shinji Minato, quienes, pese a ser conscientes de todo lo que estaba pasando, no intervinieron por absolutamente nada. Fueron demasiado permisivos. Ahí podemos ver de que no había control incluso sobre sus propios hijos. Todo padre, si ve que sus hijos están haciendo algo mal, reaccionarían, llamarían a las autoridades, intervendrían, pero los padres no. Entonces, dejaron que todos estos hechos pasen dentro de su casa. También lo hicieron porque tenían miedo a las conexiones criminales que tenía Hiroshi. Durante los 44 días que estuvo cautiva, Junko fue sometida a constantes abusos, incluyendo golpizas brutales, violaciones múltiples, humillaciones, torturas inimaginables. Los agresores la privaron de comida y agua durante largos periodos, la quemaron con cigarrillos y encendedores, la forzaron a ingerir objetos peligrosos como vidrios y líquidos inflamables.
Su sufrimiento fue extremo, y cada intento de escape que ella intentaba realizar solo desencadenaba un incremento en la violencia hacia ella. A pesar de las condiciones inhumanas a las que ella fue sometida, Junko mostró un increíble espíritu de lucha, intentando resistir y sobrevivir a la pesadilla que vivía. Sin embargo, tras semanas constantes de agresiones, su cuerpo empezó a deteriorarse rápidamente debido a las heridas no tratadas, infecciones graves y al debilitamiento general. Finalmente, el 4 de enero de 1989, Junko Furuta falleció a causa de un traumatismo cráneoencefálico severo y de sus múltiples heridas internas. Prácticamente la habían golpeado en la cabeza múltiples veces a tal punto de hacerle daño. Estos psicópatas de por sí no tenían piedad con ella. Lamentablemente luchó hasta el final, pero no pudo conseguirlo. Los culpables intentaron ocultar el crimen colocando el cuerpo de Junko Furuta dentro de un barril de 55 galones, que llenaron con cemento fresco para evitar que se descubriera el cadáver. Los culpables intentaron ocultar el crimen colocando el cuerpo de Junko Furuta dentro de un barril de 55 galones, que llenaron con cemento fresco para evitar que se descubriera el cadáver y con ello su implicación brutal del asesinato. O sea, querían de alguna u otra forma que la gente no se dé cuenta, pero la verdad siempre se descubre. Y así fue como pasó. El barril fue trasladado y abandonado en un terreno baldío cerca a Koto, un barrio industrial de Tokio, un lugar que consideraron ideal para deshacerse de cualquier evidencia. La policía descubrió el barril varios días después gracias a una denuncia anónima. Durante la investigación inicial, uno de los detenidos, Yo Ogura, reveló la ubicación del barril tras ser interrogado por su implicación en un delito menor, no relacionado directamente con el secuestro de Junko. Este giro inesperado llevó a las autoridades hasta el lugar donde se encontraba el bidón de cemento. Tras romper la gruesa capa solidificada, los investigadores encontraron el cuerpo de Junko Furuta en un estado avanzado de descomposición, lo que corroboraba la magnitud de las torturas sufridas durante su cautiverio. El hallazgo del cuerpo fue un punto clave que permitió identificar a los responsables del crimen. Los detalles del caso filtrados a los medios de comunicación causaron conmoción en la opinión pública japonesa e internacional. La brutalidad del asesinato y la corta edad de los agresores desataron un intenso debate sobre la violencia juvenil, la efectividad del sistema judicial y la protección de las víctimas. El caso de Junko Furuta se convirtió en un ejemplo trágico de cómo la falta de intervención oportuna y el temor al crimen organizado pueden permitir que actos atroces se desarrollen sin control. Antes los yakuza podían hacer lo que se les pegue la gana. Antes ellos podían amenazar a mucha gente, pero con los años esto de aquí ha disminuido felizmente. Igual siguen presentes, pero no quita de que sean gente peligrosa, no son unos ángeles. A pesar de la extrema brutalidad del caso, las sentencias impuestas a los responsables también fueron ampliamente criticadas por su levedad. Por ejemplo, a Hiroshi Miyano, identificado como el principal autor del crimen, solamente fue condenado a 20 años de prisión, la pena más alta entre los acusados. Sin embargo, los demás involucrados como Yo Ogura, Shinji Minato y Yasushi Watanabe recibieron condenas significativamente menores, entre 4 y 10 años de prisión. Al ser juzgados como menores de edad, la fiscalía intentó endurecer las penas argumentando la naturaleza despiadada del crimen, pero el sistema judicial japonés se mantuvo firme en aplicar las normativas vigentes para delincuentes juveniles, lo que generó un enorme descontento social. Sé que hay reglas, hay parámetros, pero pese a que la torturaron por más de un mes, las sentencias no fueron justas con Junko. No equilibraba o prácticamente no ajusticiaba lo que le habían hecho a la pobre joven. Entonces esto generó bastante conmoción en la sociedad japonesa, preguntándose el por qué, cuando en realidad estos agresores, estos psicópatas, merecían mucho más que esta cantidad de años. La sociedad japonesa quedó horrorizada por la crueldad del crimen y consideró que las penas eran insuficientes, desproporcionadas a la gravedad del delito. La indignación fue tan intensa que, a pesar de la protección legal que impedía revelar las identidades de los menores implicados, sus nombres y rostros se filtraron en diversos medios y foros como acto de protesta contra lo que se percibió como una injusticia. Desgraciados, no solamente está la justicia legal,
está también la justicia social. Ha pasado varios casos donde, por ejemplo, en las conocidas funas, tanto han pasado durante estos años desde pandemia, que es donde se acentuaron más, han ayudado en algunos casos a poder identificar a personas que le han hecho daño a otras. Pero igual, pese a los años, por ejemplo, acá en 1988 ya estaba pasando esto también. Y felizmente se pudo identificar a quienes fueron los agresores de Junko. Con el tiempo, el descontento se intensificó debido a los antecedentes de reincidencia de algunos de los responsables. Hiroshi Miyano, tras cumplir su condena, adoptó el apellido de su padrastro y fue arrestado en varias ocasiones por extorsión y fraude. Yo Ogura, conocido por su comportamiento violento, también reincidió y fue arrestado por agresión y secuestro. Estos eventos confirmaron la percepción de que las sentencias fueron insuficientes para prevenir futuras conductas delictivas por parte de los culpables. Si ellos ya estaban mostrando conductas agresivas, conductas que vienen ya de por sí delictivas, por más de que le pongan una sentencia más la falta de control en casa porque son menores de edad, eso no va a asegurar de que ellos cambien o tomen conciencia. Muy aparte también que se tiene que hacer un seguimiento para que pueda corroborarse de que el cambio de conducta se está dando. Pero no, acá demostraron todo lo contrario. Seguían en lo mismo, seguían en su junta, seguían delinquiendo, entonces no había un cambio. En 2024, el caso volvió a acaparar la atención pública cuando se descubrió una cuenta activa en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, perteneciente presuntamente a Shinji Minato, quien utilizaba el nombre de usuario Dengi Kiraketo. La cuenta contenía mensajes provocadores y comentarios que parecían aludir al crimen, como que lo del asesinato fue un incidente de su niñez, lo que desató una nueva ola de indignación. Muchas publicaciones eran burlonas y desafiantes, lo que llevó a usuarios de la red a exigir una investigación para verificar la identidad del autor y tomar medidas legales si se confirmaba de que se trataba de uno de los agresores de Junko Furuta. El resurgimiento del caso en las redes sociales y los medios de comunicación reavivó el debate sobre la efectividad del sistema judicial japonés, la necesidad de endurecer las penas para los delitos graves cometidos por menores y la importancia de garantizar justicia y respeto en la memoria de las víctimas. Así que la historia de Junko Furuta sigue siendo un recordatorio de la importancia de reforzar la justicia juvenil y de actuar a tiempo contra la violencia. Su nombre ha quedado grabado como símbolo de lucha y reflexión en una sociedad que aún busca respuestas ante el horror de este crimen. Si este video te ha parecido importante, recuerda compartirlo, suscribirte, dejar tu like y también ha servido para poder reforzar la justicia sobre esta persona, sobre Junko Furuta. Así que espero que les haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.